Muchas gracias. Yo voy a dar el tema también de José Boteri, que está un poco mayor y se cansó. Presté mucha atención en estas jornadas a casi todas las ponencias, cosa que no hago usualmente porque uno se aburre y se cansa, pero como aprendí tanto de cosas de otros países, presté mucha atención y tres cosas me picaron y quería tratarlas ahora porque no sé por qué casualidad los dos temas que tengo que tratar, el que tenía que tratar yo y el que tenía que tratar la persona mayor que se cansó, están vinculadas con estos tres temas que aquí se trataron. Que me parece de lo más sustancial de todas estas jornadas. La primera fue la ley de protección al inversor y su insuficiencia, por lo que hablamos ayer, por lo que vimos y por la excelente ponencia del doctor Godoy. El segundo y los otros dos temas los rescato de una de las exposiciones de don Álvaro sobre el interés social, que es un tema relevante, muy relevante y habría que terminarlo de una vez, y sobre el lenguaje moral, que está vinculado con la axiología y con la ética, que casi no hablamos, y en realidad es la parte de la filosofía más práctica, porque es la que vincula todas estas ideas con la solución de problemas concretos de una forma que vincula el mundo real con la moral. Es decir, no tiene una niebla moralina el tema victoriana, el tema de la ética, sino es la aplicación práctica de grandes pensadores que encontraron modelos para hacer el bien, y eso se puede lograr aplicando los conceptos a ciertas decisiones, como voy a tratar de hacerlo. Entonces, voy a tratar de vincular el tema de la protección al inversor con el interés social, la ética, en el tratamiento de las nulidades asamblearias y el derecho de separación del socio. Brevemente, estos son los problemas que tenemos, los conflictos societarios, y compartimos ambos países por los que estuve aprendiendo. Primero, conflicto societario, esto según la reforma argentina, ¿no? Antes de esta ley, que reformó el Código Civil y Comercial, no terminan con un juicio, no existe un juicio que obliga a una de las partes a comprarle a la otra, ¿no? No existe man, el man es algo que es un concepto específico de quienes están entrenados en negociación, es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es decir, en los conflictos societarios en Argentina, y estoy casi seguro que en Costa Rica también, necesariamente al no haber un juicio que les pone fin, se tiene que terminar negociando. Entonces la alternativa del juicio es, parafraseando a von Clausewitz, era continuar las negociaciones por otros medios, ¿no? En definitiva, iniciar acciones para sentarse a negociar después. Es decir, se termina con una negociación. No se sabe cuánto duran. Cuestiones de procedimientos habló José. Se desarrolla en tiempo real, lo que es un problema psicológico. A veces te define el conflicto, este tema, porque no es un juicio donde un accidente de tránsito o lo que fuera, que se inicia una demanda y bueno, ya está, transita, habrá que ir de vez en cuando a una audiencia. No, acá estás en el verano en la playa y te sale un escribano atrás de la medianera labrándote un acta por alguna supuesta irregularidad, tenés que irte corriendo. Es un viernes, te llega una carta de documento, es decir, transita por la vida misma y a través de lo judicial. Al haber asimetría de información entre las partes, se produce una ineficiencia. Es decir, uno está gastando energías productivas en actividades improductivas. Hay mucha subjetividad, en mi experiencia, no sé la de ustedes, en los conflictos societarios es lo más parecido a un divorcio, y eso dificulta las negociaciones. Se proyectan sobre terceros, después lo vamos a ver, y tienen una influencia negativa recíproca, tanto en clientes como empleados. Todo el mundo se afecta cuando existe un conflicto. Esto es totalmente negativo y no le hace bien a las personas, a la sociedad y a la economía en general. Ya lo vimos, produce ineficiencia. Los terceros, ¿qué pasa frente a la asimetría de información? Adoptan conductas tendientes a proteger sus propios intereses. ¿Qué hacen los empleados? Dicen, no, voy a perder el trabajo, y se pelean los jefes y empiezan a guardar sus tareas, a buscar otros empleos, aumenta la litigiosidad laboral. Esto es en Argentina, no es en Costa Rica. Los socios y los funcionarios, por
conductas cada vez más audaces empiezan a comprometer cada vez más su patrimonio. Las costas judiciales son enormes, pensemos en las intervenciones judiciales. En Argentina están basados los honorarios en función de la facturación de la sociedad. Muchas sociedades terminan, después de los conflictos, en estado de cesión de pagos, al tener que transitar por todo este conflicto largo, al no existir una acción sola que termine con este tema. Con lo cual, uniendo el asunto que se habló ayer de la ley de protección al inversor, que aparentemente serviría para mejorar algunos números en ciertas estadísticas, en la práctica no resolvería este problema y esa ineficiencia y esos inconvenientes se seguirían manteniendo. ¿Cómo se desarrolla el conflicto tradicional? Se acumulan acciones de impugnación de decisiones asamblearias, que es un tema de los que tenía que tratar, la nulidad de asambleas, que además se acumulan con acciones de responsabilidad de socios y funcionarios, se pide la exclusión de los socios, la remoción de los funcionarios, se buscan intervenciones judiciales, se pide la suspensión provisoria de decisiones asamblearias. Por lo menos en Argentina es así, es decir, todos los años hay una asamblea ordinaria, todos los años hay que molestar. Y hay que encontrar alguna irregularidad del administrador para tratar de sacarlo, para pedir una intervención judicial. Cualquier decisión que se adopte, la minoría va a pedir la suspensión de los efectos y que se retrotraigan, y las mayorías van a tratar de hacer todo lo posible para ahogar financieramente a esas minorías, más allá de quién tenga la culpa o no, si es que hay una culpa. Tensión constante. Las sentencias judiciales, como bien decía José, resuelven problemas menores del conflicto, pero habilitan planteo de nuevas estrategias. Me ha pasado a favor y en contra. Se dicta una sentencia, si tenemos mucha suerte, que decreta la nulidad de una decisión que aprobó estados contables. ¿Y qué hay que hacer? De nuevo los estados contables. ¿Se terminó? ¿Cómo le explica uno al cliente? Ganamos. Y ahora no, hay que ir a otra asamblea, van a aprobar los mismos estados contables, pero van a corregir ese guarismo. ¿Qué? Bueno, es decir, antes de empezar los conflictos, nosotros le damos a los clientes un montón de artículos que se escriben de lo difícil que es un conflicto societario y lo poco que se puede esperar. Es una guerra de guerrillas de desgaste. Entonces hay que tener una cuota de suerte y una cuota de seguimiento de los dos lados. Esto es una descripción de lo que es el conflicto societario muy, muy brevemente, pero para demostrar el dramatismo que tiene en la práctica, porque nosotros que somos los abogados, no digo que somos tan sádicos de disfrutarlo, pero trabajamos de eso, ganamos dinero ¿no? Y en cierta forma lo disfrutamos. Pero el problema es la gente que depende de su economía de esa sociedad. Hay mucha gente que vive de lo que gana ahí. ¿Qué sucedió en la reforma? Lo adelanté muy brevemente. El artículo 966, esto sirve para terminar con los conflictos con una sola acción judicial, sin tener que transitar por todo lo anterior. Una en vez de 100, una sola acción. Las normas de los contratos bilaterales se aplican a los contratos plurilaterales. Esto guarda relación con uno de los temas que tenía que tratar, que era el derecho de separación del socio. El artículo 281 incluye los conceptos de causa fin, que antes se hablaba de la causa fin del contrato, pero no estaba regulado. Causa fin objetiva y subjetiva. ¿Cuál es la causa fin objetiva según la ley argentina? Es aquella causa que tuvieron los contratantes al introducirse en una, valga la redundancia, en un contrato, y que está considerada como tal por la ley. Es decir, la ley ya presume que esa es la causa fin por la cual ingresaste. En materia societaria esto es bastante simple, más allá de una discusión que mantuvimos con Vítolo, que no está presente y está mal que lo diga, pero me considero netamente ganador. La causa fin objetiva, según la ley, es participar de las ganancias, es ganar dinero. ¿Para qué uno entra a una sociedad? Daniel Vítolo lo que decía era que la causa fin era intercambiar bienes y servicios en el mercado. Es decir, participar de las ganancias para él no era parte de la causa fin. Y hay otros que sostienen que la causa fin es asumir el riesgo. Muchos asumen. Es decir, es como si la ley de sociedades comerciales estuviera escrita para los adictos a la adrenalina o a los ludópatas. Y el tema de producir y no distribuir, no sé si vieron el programa Acumuladores, pero a mí me suena a eso. Entonces para mí uno entra en una sociedad y basta preguntarle a cualquier amigo que entre en una sociedad para que entre, para ganar plata. El riesgo está, sí, está. Producir, intercambiar bienes y servicios en el mercado es necesario, fundamental. Pero esos son
medios para lograr el fin, balizan nuestro camino, pero no lo determinan. Lo tenemos que transitar, pero nadie se mete a una sociedad porque le encanta el riesgo. No, se mete a una sociedad para ganar plata, soportando el riesgo. Esa es la causa fin objetiva. Lo muy interesante que sucedió en la reforma es que introdujo el concepto de causa fin subjetiva. ¿Cuál es? Es aquella causa que las partes exteriorizaron de manera suficiente, acá está, en el contrato, las partes o la incluyeron en el contrato o la manifestaron de una manera clara y es esencial para todos los socios. ¿Qué puede ser causa fin en materia societaria subjetiva? Tener un trabajo estable en la sociedad. ¿Cuántas? No sé cómo es en Costa Rica, pero en Argentina es muy raro que las sociedades personalistas de familia distribuyan sus utilidades, la gente viva de las utilidades a fin del ejercicio. Generalmente viven de trabajar en la sociedad o viven del sueldo que tienen por ser empleados o por ser administradores. Es muy raro, además se pagan impuestos por las utilidades, en cambio, retirar dinero por otros conceptos no. Entonces es muy común que en la estructura societaria, mientras no hay conflicto, la finalidad sea a través de otros mecanismos que no sea la distribución de utilidades. Imaginemos otro supuesto, las clínicas en salud en Argentina. Hay clínicas privadas donde los médicos son accionistas obligatoriamente, nunca ven un peso. Es más, todos los meses tienen que poner dinero porque trabajan a déficit. ¿Para qué están ahí? ¿Por las utilidades? No, porque estar en una clínica les permite tener la cartera de acciones exclusiva de su especialidad. Entonces ganan dinero porque tienen el micromonopolio de esa especialidad adentro de una institución que les deriva pacientes. Esa es la causa fin subjetiva. Si a un médico no lo dejan trabajar en su especialidad, pero le distribuyen utilidades, 2,50 pesos, no produce, le están violando su causa fin subjetiva porque esa persona ingresó a la sociedad no para ganar utilidades nimias ni exiguas, sino para poder desarrollar su profesión. En la medida que eso se pueda acreditar, y es una cuestión de prueba, eso a partir después de la ley de 26.994, se introduce de lleno en el ámbito de los efectos que puede ocurrir ante su violación dentro de la dinámica interna societaria. La opresión societaria, vamos a hacer un acuerdo lingüístico, no estamos planteando una revolución. Cuando hablamos de opresión nos miran, ¿de qué estás? No, en realidad el término opresión lo tomamos del derecho corporativo estadounidense. Es la conducta desplegada por los controlantes de una sociedad para asegurarse el acceso a los beneficios del ente y privar en simultáneo de dicho acceso a los restantes socios. Es simplemente eso. Yo gano plata, vos no. De manera justificada, no, de manera injustificada. Ahí se configura un supuesto de opresión. Ustedes podrán advertir la vinculación que tiene con la violación de la causa fin, tanto subjetiva como objetiva. Sería que ciertos controlantes ganen utilidades y priven de esas utilidades a los otros socios, o que gocen de alguna manera de esos beneficios, volvamos para atrás, tienen un trabajo y los minoritarios no, ganan honorarios como administradores, los minoritarios no, disfrutan de ciertos activos sociales, por ejemplo, el campo, el hotel, etcétera, y se los privan a los minoritarios. La sociedad les paga los impuestos, les paga el auto y se los privan a los minoritarios. Ahí habría un supuesto de opresión. La opresión configura una violación de la causa fin, que podría ser tanto objetiva como subjetiva. Y acá estamos en un tema más técnico que lo voy a pasar por encima. Una vez que se acredita la causa fin, el artículo 966 en Argentina permite y lo testeamos en el Congreso Nacional y fue aceptado por mayoría, permitiría el ejercicio del derecho de separación a través del pacto comisorio. No sé cómo lo llaman acá, pacto comisorio también. Bueno, podría acreditar la causa fin a través de ciertos mecanismos en los cuales no me voy a meter porque son muy técnicos de acuerdo a la dinámica de cada tipo societario. Uno podría intimar a la sociedad a que cumpla en el plazo previsto por la ley con el respeto de esa causa fin, sea objetiva o subjetiva, y si no se cumple, doy por resuelto parcialmente el contrato de sociedad, me voy e inicio un juicio para que me restituyan el valor de mi participación a un valor real, no un valor patrimonial, real, que tome en cuenta los intangibles y demás, más los daños y perjuicios correspondientes. De esa forma tendría una sola acción, en vez de quedarme adentro de la sociedad y sufrir durante 10 años, iniciando 10 acciones judiciales por año. Esto suena lindo, ahora hay que ver cómo se produce. Esto está preparado para Argentina porque nos peleamos bastante con mucho, entonces los escépticos van afuera. Aspectos prácticos. ¿Cómo generalmente se concreta la opresión? Esto tiene vinculación con la otra parte que me tocaba dar, que eran las nulidades
asamblearias. Generalmente la opresión se concreta mediante decisiones asamblearias. ¿Cuáles? La de constitución de reservas facultativas, las de aumentos de capital social. También puede ser que te remuevan como funcionario y pierdas ese sueldo, o el directorio decida despedirte y pierdas el salario como empleado. Pero normalmente se dan a través de decisiones asamblearias, y fundamentalmente decisiones asamblearias muy difíciles de declarar su nulidad, que son las que constituyen reservas facultativas o las que aumentan el capital. ¿Ustedes utilizan también el término reservas facultativas? Sí. Bueno, son las reservas libres, son aquellas que a fin del ejercicio se puede decir ganamos plata, pero en realidad no las vamos a distribuir porque hay que despedir gente, hay que contratar gente, hay que abrir una sucursal en otro lado, hubo una gran crisis. Tiene que explicarse muy bien por qué no se distribuye, pero la ley lo permite. Y siempre abogados y contadores creativos van a encontrar siempre en un mundo en crisis argumentos para no distribuir utilidades. Y el aumento de capital clásico, cuando no es necesario, es para licuar la participación. Ahí son los supuestos más clásicos en Argentina, en virtud de los cuales podemos advertir casos de opresión y los que generan las mayores consecuencias negativas del conflicto. ¿Cuál es el primer obstáculo para poder remover y poder llegar a la solución de resolver los conflictos? El interés social. Nosotros tenemos una cruzada contra el interés social en su concepción tradicional. Hay que terminar con el criterio obsoleto de interés social. El criterio obsoleto de interés social en Argentina está dado por las llamadas doctrinas contractualistas o negatorias del interés social. ¿Cuáles son? La doctrina contractualista es la que sostiene que el interés social es el interés del socio en cuanto tal. Es decir, vos como socio tenés el interés de que a la sociedad le vaya bien mediante su actividad, cumpliendo adecuadamente el objeto social, y al final del ejercicio, como vos cooperaste para que a la sociedad le vaya bien, te van a dar plata. ¿Cuál es el problema de la doctrina mayoritaria en Argentina, doctrina contractualista? Que el que decide cómo se va a cumplir la actividad de la sociedad y el objeto social y cómo se van a distribuir las ganancias son los controlantes. Entonces se termina identificando al interés de la sociedad con el interés del controlante. Y de ahí surgió una frase muy común que se usa constantemente, copiar y pegar en los fallos, que es, miren, en la medida que no se haya afectado el patrimonio de la sociedad, no hubo una alteración al interés social. Se vincula el patrimonio de la sociedad con el interés social. Si la sociedad dio ganancias, no importa que a un accionista minoritario cuando entra le peguen con un látigo, no, a nadie le importa. Que no le den información, que no distribuyan utilidades, que no hagan nada, pero como a la sociedad le fue bien, entonces hay un obstáculo que es el interés social. El patrimonio anda bien, listo, ahora bancátela. Lo que estás haciendo es ejerciendo derechos con un interés individual que tiene que estar por debajo del interés social. ¿De qué te quejas si la sociedad estaba ganando plata? ¿No? Y eso sucede todos los días. Y traba sustancialmente la resolución de los conflictos societarios, porque cualquier medida que se quiere pedir siempre está en el medio la palabra interés social, que no está regulado por la ley y pocas veces mencionada. Después tenemos las doctrinas negatorias del interés social, que con más criterio sostienen, las sociedades no tienen interés porque no tienen cerebro, entonces no piensan. ¿Quiénes tienen interés? Los socios. Entonces no podemos hablar de un interés social, no existe. Ahora, ¿cómo hacemos para que igual coordinen sus acciones y se lleven más o menos de una manera razonable? Bueno, a través del cumplimiento del objeto social. Entonces hay que canalizar todos esos intereses individuales, disímiles, contrapuestos o no, a través de la actividad del cumplimiento del objeto, y cuando se gane dinero al fin del ejercicio se distribuirá. La paradoja es que termina en la misma situación que la concepción contractualista. O sea, los que definen qué se hace y cómo se distribuye la plata es la mayoría. Se identifica una vez más interés social con interés de la mayoría. ¿Cuál es la concepción moderna del interés social? Con humildad moderna, porque la decimos nosotros. José leyó la otra vez una frase de San Agustín que decía: cuando una persona... La humildad es un tema bastante complicado, porque cuando uno piensa que la tiene es cuando la perdió. Entonces, no voy a usar una falsa modestia de hablar de humildad. Es moderna. ¿Y por qué? Porque no había otra. No es que sea mejor, es nueva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros, por nuestra concepción, que no es positivista en principio, es decir, ya creo que en la conferencia inicial lo que traté de trasladar era... Se aburrió el doctor, no, mentira.
Éxito. Lo que traté de explicar era el enfoque nuestro, que el derecho es una tecnología social que debe nutrirse de la realidad y a partir de ahí diseñar los instrumentos para mejorar esa realidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en vez de definir el interés social desde la norma hacia abajo, que es lo que hacen las doctrinas que acabo de escribir, vamos desde la realidad del ser humano hacia arriba. Es decir, ¿cómo se crea una sociedad? Una sociedad comienza cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo y dicen, no, vamos a realizar este emprendimiento. Vamos al revés, no vamos de la norma, vamos de la realidad hacia la norma, no la inversa. Se juntan un grupo de personas y deciden emprender algo en conjunto, ¿no? Se ponen de acuerdo en ciertas cuestiones. Entonces hay una creencia inicial compartida, ¿no? Que es el principio rector de esa sociedad al inicio, que para estas personas desarrollar esta actividad en conjunto es mejor que hacerlo por separado. Y piensan además que si lo hacen en conjunto van a satisfacer sus necesidades individuales que por separado no lo podrían lograr. Entonces acá tenemos la esencia de lo que debería ser el interés social, el reconocimiento de la individualidad y el reconocimiento también del deber de cooperar para lograr los objetivos. Tenemos dos cosas, y esto no es jurídico, esto es sociológico. Las sociedades son una pequeñísima muestra de lo que es la comunidad en general. Tenemos necesidades individuales que nos motivan a juntarnos. Yo no me junto normalmente con la gente para satisfacer las necesidades de los demás. Hay poca gente que hace eso. María Teresa de Calcuta y algunos otros más, pero lo normal no es eso. Del mismo modo que lo normal no es el egoísta acérrimo y extremo total, porque esas personas terminan teniendo problemas con todo el mundo, y lo normal es lo que se denomina el altruismo recíproco, lo que está en el medio, es yo te doy, pero espero algo de vos. Es una negociación constante. Eso debe reconocerse. Las concepciones tradicionales del derecho positivo sobre interés social, que es la forma de nuclear a los componentes de la sociedad, parten de una idea que no es tal, prescinden de las necesidades individuales de los socios y miran a la sociedad como un organismo, como un todo. Bueno, con el enfoque sistémico lo que tratamos de ver es cómo influye uno sobre otro. Entonces tenemos que tener en cuenta, mirando la realidad, describiéndola, que la gente se une primero por necesidades individuales. Después sabe que tiene que cooperar para lograr esa satisfacción de sus necesidades individuales. Ustedes dirán, este señor está inventando. No estoy inventando, porque esta concepción moderna del interés social, o si quieren, nuestra concepción del interés social, para ser humildes, la hemos corroborado con los avances en neurociencias. Y ustedes dirán, ¿qué sabe este señor de neurociencias? Bueno, leí mucho, lo cual no quiere decir nada, pero he hablado con mucha gente que sí sabe de neurociencias y les pregunté si lo que había leído era correcto y me dijeron que sí. Y después hablé con antropólogos que no confían en los neurocientistas y les pregunté, lo que estoy investigando es correcto, porque los neurocientistas que les pregunté me dijeron que sí. Sí, es correcto, por lo menos para nuestra teoría es correcto, en nuestra visión. Entonces, leí mucho y después pregunté. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos? Fíjense que es algo muy... ¿Alguien conoce la historia de Phineas Gage? Año 1848. Construcción de trenes en la costa de Estados Unidos. Phineas Gage era una persona, un capataz que era sumamente inteligente y tenía un don de gentes impresionante. Él daba órdenes y mientras iba con una especie de palo, como si fuera una sombrilla, de hierro, mientras daba órdenes, había algunas personas que ponían arena en los pozos donde había dinamita y él mientras daba órdenes le pegaba para compactar la arena. Un día estaba dando órdenes y el que estaba poniendo la arena se olvidó y él le pegó con ese palo a la dinamita directamente, explotó y el palo le pasó por este sector y atravesó su cráneo y se llevó gran porcentaje de su humanidad a 30 metros, ¿no? Phineas Gage cayó, se levantó y no se había muerto. Lo llevaron a lo de un doctor de la aldea, el doctor Harlow, que lo curó. Tuvo mucha fiebre, tuvo infecciones, pero estuvo un tiempo y se levantó. Y lo loco es que había perdido un sector bastante importante de su cerebro, pero no había perdido ni la capacidad de hablar, ni la memoria, no había perdido su inteligencia, estaba intacto. Lo único que había perdido era la moralidad. Se había vuelto un ser inmoral.
Lo cual me lleva a la necesidad de definir la moralidad, porque es una palabra, es polisémico el término. Entonces, nosotros cuando hablamos de moralidad, yo me ciño a las palabras o la concepción de los biólogos evolutivos, que es la capacidad que tiene el ser humano de pensar en términos de relaciones con terceros. No estamos diciendo es bueno, es malo, no. Estamos diciendo esta persona sabe cómo se tiene que comportar para lograr sus objetivos personales y tratar de ayudar a los demás en el camino. Eso es la moral en términos de biología evolutiva. Pareciera ser que nuestro cerebro es el mismo que hace 150.000 años, somos Homo sapiens, somos iguales. Es bastante extraño eso, pero salvo por temas de nutrición, que antes eran más chiquititos, nuestro cerebro es muy similar al de hace 150.000 años. Parece que en esa época hubo muchísimo frío y por un tema de evolución fue necesario que la gente coopere más y eso fue desarrollando algunos cambios en nuestro cerebro y se desarrolló el neocórtex. Y el neocórtex es lo que hace que nosotros tengamos ese principio o ese comportamiento moral que nos permita hacer cálculos y tener una conducta de altruismo recíproco, ¿no? Es decir, yo necesito satisfacer mis necesidades individuales y tengo que pensar cómo me relaciono con vos a los efectos de que vos me ayudes a mí, yo te ayudo a vos y nos llevemos bien. Bien o mal, porque a veces la moral significa pensar en términos de relaciones con terceros y hay que pelearse. Lo que hay que hacer es actuar como corresponde en cada situación. Eso fue estudiado por Novak Wilson, que fue premio Nobel. Decía, el ser humano sobrevivió como especie por esa plasticidad neuronal, que podemos ser egoístas, podemos ser totalmente bondadosos, podemos ser buenos, malos, peleadores, amorosos, todo en un mismo cerebro de acuerdo a las circunstancias particulares que nos rodean. Y eso no quiere decir que sea bueno ni malo, quiere decir que somos así. Entonces, esa realidad hay que tenerla en cuenta cuando analizamos cómo es el comportamiento en las sociedades, porque la sociedad no deja de ser un sistema social compuesto por personas de carne y hueso. Entonces, cuando limitamos el concepto de interés social a lo que un genio se le ocurrió a través de un despacho, porque se le ocurrió definirlo de esa manera, y después el comportamiento de los socios es absolutamente diferente, bueno, va a haber un choque entre la realidad y la norma. Entonces, lo que tratamos ahora es ir a la inversa, ver cómo es la realidad, después ver cómo podemos adaptar las normas para controlar esa realidad, haciendo que la gente trate de cooperar respetando la individualidad de los demás. Esto me trae a colación también el asunto que habló don Álvaro sobre la necesidad de un lenguaje moral. Entonces, ¿cómo vinculamos esto de la descripción de la realidad, las neurociencias, con la moral? No en términos evolutivos, sino con la moral de los abogados, a través de la ética. Y la ética no es hay que portarse bien, o la ética de los colegios de abogados donde dicen, no, si te llama un cliente que era de otro tenés que llamarlo. No, esas son aplicaciones prácticas de un cierto comportamiento que se considera adecuado. Los métodos de ética, que son varios acá, debe haber personas que lo conocen, el utilitarismo, el deontologismo, ¿no? El imperativo categórico de Kant, son personas que pensaron mucho tiempo de cómo hacer las cosas bien y que haya un método, puedes estar de acuerdo o no con ese método, pero si lo seguís ese método, bueno, entraste dentro de una forma práctica de filosofía que te lleva a un resultado que para mucha gente es bueno. Yo leí con mucho detenimiento la Ley General de Sociedades Argentinas, tratando de ver si había alguna ética normativa coherente. Y mi interpretación es que es el utilitarismo, una forma de utilitarismo tosco, que fiel a los postulados de Hutchinson, que Hutchinson lo que decía era, bueno, la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas, ¿no? Eso, la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas. Suena populista, ¿no? Esta época de populismo, no solo en Latinoamérica, sino ahora en el primer mundo. Pero bueno, empecemos por ahí. La mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas. Es mejor que la mayor cantidad de infelicidad, ¿no? Empecemos porque algo es positivo. ¿De dónde surge eso? Y surge de estas teorías que veníamos hablando de hay que cooperar todos para ganar plata y que después se va a distribuir entre todos, ¿no? ¿Y dónde está la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas? En el derecho de información, en el derecho de impugnación de decisiones asamblearias, en el derecho de remover a los administradores. Yo quiero felicidad y me das herramientas
para que me pueda defender si me la quieren quitar esa felicidad. Y ustedes dirán, ¿cómo la felicidad es el dinero? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero hay algo que el utilitarismo tiene con mayor pragmatismo que otras éticas normativas, que es, en el ámbito societario por lo menos, que los seres humanos tenemos necesidades multifacéticas, pero hay un mecanismo de cambio que permite satisfacerlas en gran parte, que es el dinero. A mí me da felicidad comer bien, ¿no? Me da felicidad un cierto tipo de mujeres, me da felicidad poder descansar tranquilamente, me da felicidad dormir en una cama linda, me da felicidad descansar. Bueno, suena feo, pero el dinero permite muchas de esas cosas, ¿no? Es la forma más cercana a maximizar varios valores al mismo tiempo. Porque la crítica que se le hace al utilitarismo es, bueno, vos vas a maximizar la felicidad, pero lo que para vos puede ser felicidad, para otro puede ser infelicidad, con todo criterio. Hay gente que le gusta el masoquismo, ¿no? Y a mí ciertamente no. Y es aceptable quién es quién para juzgar. Entonces, bueno, una forma de decir, bueno, maximizar tu felicidad como quieras es el dinero, ¿no? Entonces, dentro del ámbito societario, el utilitarismo se puede traducir de esa manera. La mayor cantidad de dinero para la mayor cantidad de socios. Ahora, ¿dónde está el truco? Que normalmente la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas puede quedar atada también a la decisión de los accionistas mayoritarios que van a controlar cómo se produce esa mayor cantidad de dinero. Volveríamos a lo mismo, ¿no? Ahora, Hutchinson no fue el único utilitarista. Después vinieron John Stuart Mill y Jeremy Bentham, que sumaron el aspecto central del utilitarismo, que es con el menor sacrificio individual posible. Es la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas con el menor sacrificio individual posible. Es decir, si hay alguien que va a perder acá, por lo menos vamos a tener que pensar mucho en cómo evitar que se lastime por demás. Entonces, esa es una ética que a mí me convence mucho más que cualquier otra forma de pensar estos conflictos, donde siempre va a haber conflictos de intereses y siempre uno va a quedar un poco rezagado. Ahora ustedes dirán, bueno, hay que satisfacer las necesidades individuales y hay que cooperar, ¿no? Y hay que satisfacer esas necesidades individuales sobre la base de alguna valoración. Bueno, el utilitarismo pareciera ser la ética que sigue nuestra ley. Entonces hay que satisfacer las necesidades individuales, obligándolo a cooperar, tratando de que todos ganen la mayor cantidad de dinero posible, y si hay alguno que tiene que postergar algo, bueno, que sea con el menor sacrificio individual. Esa es mi valoración axiológica, valga la redundancia, sobre el tema de cómo ir resolviendo este conflicto cuando se trata de decisiones a largo plazo, donde uno no sabe muy bien quién tiene razón en ese momento. Supongamos el supuesto de las decisiones que aprueban aumentos de capital o que constituyen reservas facultativas. Las sociedades tienen que financiarse. El crédito muchas veces no se consigue. Por regla general en Argentina, las sociedades se financian con el capital de los socios. Entonces, o se aumenta el capital o no se distribuyen las ganancias. Y eso no está mal, eso es correcto. Eso es correcto. Ahora, puede ser mal utilizado y de hecho lo es muchas veces. Entonces, aumenta el capital no porque se necesita financiar, sino para licuar la participación. O no se distribuyen reservas facultativas, no porque haya que reinvertirlas para mejorar la productividad, sino para que el socio minoritario, que depende de su economía, de esas utilidades, no las tenga y me quiera vender más barato. ¿Cómo hacemos para resolver esa tensión? Y ahí aparece otro aspecto que no es, en Argentina al menos, suficientemente ponderado, que es el criterio de racionalidad. Las decisiones asamblearias tienen que seguir un criterio de racionalidad. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Lo dice la ley? No lo dice, pero ¿no les parece raro que una decisión asamblearia sea irracional y sea válida por eso? ¿No? ¿Qué es la racionalidad para nosotros? Es la adecuación de los medios al fin planteado. Algo es racional cuando uno se plantea un fin y los medios que elige son adecuados para lograr ese fin. Ahora, también puede haber una conducta racional inmoral, porque podemos plantearnos robar dinero, ¿no? y compramos un par de armas, un par de capuchas, y eso sería una decisión racional. Por eso les hablé tanto de la ética utilitarista del ámbito societario. El fin planteado
tiene que ser con la intención de mayor felicidad posible para la mayor cantidad de personas con el menor sacrificio individual. Es decir, que la sociedad gane la mayor cantidad de dinero posible y que se distribuya para todos con la mayor cantidad de porcentaje posible, y si en algún momento hay que postergar la decisión de distribuir dinero, sacrificando los intereses de algún socio que lo necesita, bueno, que sea con el menor sacrificio individual posible, y eso va a depender de cada caso en particular. De lo contrario, la decisión va a ser irracional. ¿Cuáles son los problemas de la teoría de la elección racional? Porque yo estoy hablando de racionalidad, y lo cierto es que las teorías de la elección racional, ¿cuáles son? Es el Homo economicus. No sé si ustedes conocen estas teorías, que se asume que la conducta del ser humano siempre es racional, que siempre el ser humano va a saber lo que quiere, va a saber cómo lograrlo y va a tener los medios para lograrlo. Eso es la escuela clásica norteamericana. La gran mayoría de los premios Nobel de Economía del último siglo venían de esa escuela. Si ustedes vieron Mente Brillante, Nash fue uno de los principales con su teoría de los juegos, que él suponía que la decisión en esos juegos iba a ser racional. Es decir, se supone que nosotros sabemos lo que queremos, sabemos cómo hacerlo y lo vamos a buscar con los medios que ya tenemos. Se ha demostrado en los últimos años que eso no es posible. No sabemos lo que queremos muchas veces, y si sabemos lo que queremos no sabemos cómo lograrlo, y cuando tenemos la suerte de saber lo que queremos y cómo lograrlo, no tenemos los medios para lograrlo. Entonces, las teorías de la elección racional están netamente en desuso. Ahora, con esa realidad, ¿cómo hacemos para tener una decisión racional y poder salir de ese entuerto, tomando decisiones asamblearias tan trascendentales que permitan satisfacer las necesidades individuales y además cooperar para que la sociedad pueda ganar plata y seguir subsistiendo en el mercado? Bueno, está la máquina de Becker. Howard Becker es un sociólogo muy importante de Estados Unidos, discípulo de Merton del siglo pasado, que se dedicó mucho a estos temas. Becker dijo, para resolver problemas de tipo sociológico, podríamos utilizar el recurso de la máquina, que es inventar una máquina ideal para producir el efecto que estamos investigando. Por ejemplo, él estaba investigando en ese momento por qué algunos alumnos de Chicago, había tantos malos alumnos en Chicago. Entonces había estudios que decían, no, es porque en la familia les pegan, son pobres, el sistema los excluye, entonces por eso son malos estudiantes. Y había otros que decían, no, son unos vagos. Estos tipos no sirven porque hay gente que sale del mismo lugar y estudia. Entonces Becker dice, acá tiene que haber algo en el medio, no puede ser tan fácil, no puede ser un holismo ni un individualismo. Me invento la máquina. Entonces, ¿qué necesito yo para fabricar malos estudiantes? Primero necesito malos profesores. Necesito poca plata en el nivel educativo, poca inversión. Necesito desmotivar a los estudiantes, necesito que no tengan motivación. Necesito que los padres no estén comprometidos en la educación de sus hijos. Necesito que no haya muchos recursos, no haya útiles adecuados, que las lecturas sean mal seleccionadas, que los métodos... Entonces va armando la máquina con todos los engranajes necesarios y los botoncitos, y ahí saca un mal estudiante. Entonces, una vez que ya pensaste cómo sacar ese mal resultado, podés identificar cuáles son las causas. Mucho mejor que si empezás desde las causas, de la consecuencia, tratando de ver cuáles fueron sus causas. A la inversa. Entonces, no podemos presumir que los seres humanos actuamos con racionalidad, porque está demostrado que no. Eso no quiere decir que no podamos utilizar la máquina de Becker para diseñar una decisión racional que se pueda aplicar después a lo que debería de ser una decisión asamblearia para resolver los conflictos y la tensión en temas que pueden afectar los derechos esenciales de los socios, como así también que requieran la cooperación necesaria de los socios para que la sociedad pueda seguir funcionando como corresponde. Entonces, ¿cómo sería el diseño de una decisión racional? No se asusten. Si se detienen, esta es una fórmula de Mario Bunge, que sigue también, en realidad es una conclusión de muchos estudios de muchos científicos pasados. Un medio M para un objetivo O, fácil, el medio para el objetivo, de lo que estábamos hablando de racionalidad, es a priori, instrumentalmente racional, sí y solo sí, el medio es necesario y suficiente para lograr el objetivo. Esa es la racionalidad de Max Weber, la básica, la que empezamos hablando hace unos minutos. Pero debe tenerse en cuenta que en virtud de los efectos colaterales imprevisibles, pueden ser positivos o negativos, este objetivo que me planteé y sus medios pueden generar pérdidas o pueden generar más ganancias de las que esperaba.
Entonces el resultado, R, puede no coincidir con el objetivo. Puede ser peor, puede ser mejor. Entonces la fórmula se tiene que corregir en los siguientes términos. El medio resulta ser a posteriori un medio instrumentalmente racional de ese objetivo planteado, sí y solo si el medio es necesario y suficiente para O, y el resultado es más valioso que el efecto colateral indeseado. ¿Los confundí mucho? Bueno, ¿qué sería racional? Plantear un objetivo y utilizar los medios necesarios para lograr ese objetivo. Ahora, podría ser que el resultado de eso que planteé sea peor que el objetivo que me planteé. Entonces debería corregirlo de manera tal que el resultado sea más valioso que lo negativo que pudo surgir. ¿Está bien? Por ejemplo, sacarse un apéndice inflamado cumple con las dos condiciones, ¿no? Es instrumentalmente racional y siempre es mejor. Y fumar no, te puede satisfacer en una parte, pero te va a causar un daño en la otra. Ahora hay que sumarle la moralidad ahí, la ética, porque si me planteo un objetivo moral, entonces la decisión va a estar mal llevada desde el inicio, más allá de que los medios sean adecuados. Entonces, el objetivo O es moralmente racional, sí y solo si contribuye a satisfacer un interés legítimo sin poner en riesgo el interés legítimo de otras personas. En este caso, ¿qué sería? Sin sacrificar por demás a los socios que no van a participar de esos beneficios. Es la mayor cantidad de dinero posible para la sociedad, quiere decir que los socios cooperen con la sociedad para obtener la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de socios posibles, es decir, cooperar para que se distribuyan las utilidades que la sociedad gana con el menor sacrificio individual posible. Es decir, si este año hay que reinvertir o tenemos que hacer un aumento de capital, que no me duela tanto, que no me duela tanto. Entonces la fórmula termina de esta manera. Y mírenla, se la describo rápido. Un medio M para un objetivo es, después vamos a hacer un ejemplo, no queda acá. Esto es lógica, ciencia formal aplicada para resolver un caso concreto que usualmente nosotros no estamos acostumbrados y nos quedamos con las palabras que se dicen en las actas. Y en las actas se inventan cosas y nos quedamos con narrativa estilo García Márquez, qué lindo, y en definitiva no se está cumpliendo con nada de esto y están violando los derechos de los minoritarios sustancialmente. Un medio M para un objetivo O es a priori, al principio. ¿Al principio cuándo es? Cuando el directorio lo plantea o cuando hay la primera moción de los controlantes en la asamblea. Es a priori, instrumental y moralmente racional. Sí, solo si ese medio es necesario y suficiente para el objetivo planteado. Y el objetivo planteado satisface además un interés legítimo sin poner en riesgo intereses legítimos de otras personas. Ahí metemos el utilitarismo generalizante. ¿Está bien? Es instrumental y moralmente racional. El medio logra el objetivo y el objetivo además es ético en función de la ética de los negocios que tiene la ley de sociedades. Pero debe tenerse en cuenta que en virtud de los efectos colaterales imprevisibles que puede generar la acción, el resultado puede no coincidir con el objetivo. Entonces la fórmula debería corregirse en los siguientes términos. El medio resulta ser después un medio instrumental y moralmente racional del objetivo, sí y solo si es necesario y suficiente para ese objetivo y el resultado es más valioso que el efecto colateral negativo. Vamos a un ejemplo. Mirando la violación de la causa fin objetiva, cuando en decisiones asamblearias que aprueban aumento de capital o decisiones asamblearias que constituyen reservas facultativas. En los dos casos se está violando la causa fin, en principio pareciera, la causa fin objetiva porque no va a percibir utilidades o porque lo van a licuar en su participación. Entonces, ¿qué hace el directorio y los controlantes en esa asamblea? Plantean los objetivos estratégicos de por qué necesitan un aumento de capital, qué van a hacer con ese aumento de capital o por qué no van a distribuir utilidades. Después lo tienen que justificar en esa asamblea de manera técnica y contextual. Es decir, de qué manera lo van a lograr y por qué, con contexto bien concreto, acá, ahora, en Argentina o en Costa Rica, en esta ciudad y en esta sociedad en particular, mirando el pasado y el presente y las posibilidades futuras de esta persona jurídica en este contexto, en este mercado. No hay que mentir, no hay que zanatear, hay que ser muy serios. Luego elegir los medios más eficientes para la sociedad. Eficientes en términos de economía. ¿Qué es la eficiencia en términos económicos? Lograr mayores resultados con los mismos recursos o los mismos recursos con menores o los mismos resultados con menores recursos o mejores resultados con menores recursos. Eso es eficiente. Entonces, en principio, la lógica indica que más eficiente para lograr esta clase de resultados es el capital propio, porque no tiene interés. Ustedes podrán decir, bueno, pero el esquema Modigliani-Miller, eso pasa en Estados Unidos en las grandes sociedades. Acá, cuando hay que poner dinero, los socios
hacen el aporte y no se fijan en la tasa de retorno. Hay que hacer el aporte y ya. Entonces es barato, es aparentemente de costo cero. Si vas al banco tenés un 35% de interés. Entonces, lo instrumentalmente racional para cumplir con ese objetivo sería, lo primero que debería proponer el directorio o los controlantes es, no, constituyamos reservas facultativas o aumentemos el capital, porque de otro modo a la sociedad le va a costar mucho dinero. Pero ahí viene el efecto colateral indeseado del que hablábamos, ¿se acuerdan? El efecto colateral indeseado. Debe tenerse en cuenta que en virtud de los efectos colaterales imprevisibles, el resultado puede no coincidir con no. ¿Cuál es el efecto colateral indeseado? El conflicto societario. A mí no me explicás muy bien por qué no me vas a distribuir plata o por qué vas a licuar mi participación. Si a mí no me cierra, ¿por qué querés hacer eso? Entonces yo voy a empezar un conflicto societario que es carísimo por todo lo que vimos antes. Abogados, ineficiencias en términos de energías improductivas, costos de escribano, la mente ocupada, constante sufrimiento, dinero que se pierde, clientes que se pierden, empleados. Eso ya deja de ser, vas a uno a saber cuál sería la tasa, la comparación entre las dos opciones, ¿no? En términos financieros. Entonces, ahí vamos a posteriori. ¿Qué sería racional ahí? A posteriori, ¿no? El medio resulta ser a posteriori un medio instrumental y moralmente racional si solo sí. Entonces hay que cambiar esa modalidad. ¿Qué tiene que hacer? En caso de oposición de socios, los controlantes o el directorio, generalmente coinciden, tendrían que buscar otros medios que generen el menor sacrificio individual posible. Nos planteamos ese objetivo necesario para la sociedad, hay que sacrificarnos, pero el menor posible. Y ahí todos pueden trabajar en eso. Vamos a buscar líneas de crédito. Bueno, no necesitamos hacer todo de golpe. Vos necesitas las utilidades a fin de ejercicio porque tenés que pagar el colegio de los chicos. Bueno, vamos en etapas entonces. No sé, la casuística es inagotable, no me podría meter en eso porque no terminaríamos más. Lo que quiero explicar es que con voluntad de cooperación, siguiendo la naturaleza de la esencia humana del altruismo recíproco, no ser puramente egoísta ni exigir de los demás que se sacrifiquen en pos de la sociedad, esa cooperación podría lograr muchos mejores resultados. Y habría que intentarlo y se tendría que demostrar. Si es imposible, rige el principio mayoritario. Es decir, tenemos que lograr este objetivo porque si no la sociedad quiebra. Si no, vamos a perder y quedar desplazados por un competidor. No obtenemos línea de crédito, no hay forma de hacerlo en etapas. Bueno, vota la mayoría y gana. Ahora, si se hace eso, es muy difícil que esa decisión sea declarada nula en sede social. Y no nos sentamos a pensar esto porque dijimos queremos ser buenos en el ejercicio de nuestra profesión. Esto surgió siendo mayoritarios con intención de oprimir y diseñando una decisión racional que sea incuestionable. Es decir, no queremos hacer las cosas mal, la verdad, necesitamos esto, pero como estos minoritarios constantemente nos inician causas por cualquier cosa, entonces hagamos las cosas de una manera que un juez diga, no, estas personas hicieron todo lo posible para tratar de no oprimir a los minoritarios. Entonces, fuimos trabajando en la práctica diaria en esta clase de decisiones. Y oh casualidad que luego vimos estos mismos esquemas en fallos de los Estados Unidos de América, de la Corte Suprema de Massachusetts, que seguían este mismo esquema. Yo nunca los había leído, no quiero decir que fui muy original, lo que quiero decir es que llegué a la misma conclusión a través del análisis de la filosofía realista y sistémica de tinte continental. Muy compleja, tuvimos que estudiar muchísimo, nos gastamos muchísimo tiempo y dinero en libros, y después vino un juez estadounidense que con un poco de sentido común lo hizo en 30 segundos en un fallo, como hacen los anglosajones en algunas cosas. Entonces, si se vota por mayoría, si se demuestra que otros medios eran idóneos, si nosotros podemos demostrar como minoritarios, no, podíamos conseguir este crédito, mira, acá lo tenía, lo tenía y votaron de otra manera, entonces se configura el incumplimiento. Esa decisión no fue racional desde el punto de vista, fue tal vez desde el punto de vista instrumental, pero no desde el punto de vista moral. Entonces no hay racionalidad en la decisión y esa decisión es declarada nula. ¿Por qué? Porque violó la causa fin objetiva del socio. Es decir, no es un tema netamente de valores, es un tema jurídico, de derecho positivo. El artículo primero de la ley dice que los socios tienen que participar de las ganancias. El artículo 281 establece lo mismo, que
la causa fin objetiva es ganar dinero, si a mí me privan de esa causa fin objetiva sin una razón suficiente, esa decisión es nula, no por temas formales, sino por temas sustanciales. Y si la violación es lo suficientemente intensa, hay una violación de la causa fin esencial que me permitiría a mí como socio retirarme de la sociedad mediante el ejercicio del pacto comisorio. Y no me voy a meter, acá están todos los fallos de Estados Unidos, pero ya me iría mucho de tema. Con eso terminaría mi exposición, tratando de haber aportado algo en relación a los conflictos societarios y el modo de proteger a los inversores a través de dotar de un poco de aspectos prácticos de la filosofía, de la ética y del criterio racional en la toma de decisiones, y que si no se cumple daría lugar a la posibilidad del socio de retirarse sin necesidad de pedir auditorajes, ni pedir más información, ni mucho menos, ¿no? Es decir, violaron mi causa fin, me voy, dame la plata que me corresponde y se terminó el conflicto acá. Muchas gracias.